nuestros padres hacen por nosotros es sonreír al recibirlo, hacer lo posible por disfrutarlos y, por supuesto, ser agradecidos. Así que valora el amor de Dios, valora el amor de tus padres, valora el amor del colegio, valora el amor de todos, ya que hubo un precio que pagar. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Devocional realizado por el profesor Javier Concha. Así es que esperamos tener hoy día una buena jornada agradeciendo el amor del Señor. Todos tenemos nuestro libro y nuestro cuaderno. Muy bien, avanzamos entonces. Esta presentación que ustedes están viendo acá también está disponible en la página web del colegio. La pueden descargar y ir revisando. Lo ideal y lo importante es que lo podamos ir haciendo juntos, no lo haga antes para que podamos ir aprendiendo todos. Entonces, dice, clase 1. En esta clase leeremos el cuento El hombre que contaba historias. Realizaremos actividades de comprensión de lo leído y ampliaremos el vocabulario. Ese es nuestro objetivo del día de hoy. ¿Alguien ha escuchado antes el título del hombre que contaba historias? ¿O lo ha leído? ¿Ya? No lo han leído antes. Ahí el Abraham ya lo conoce. Bien, este texto es de un autor que se llama Oscar Wilde. Vamos a abrir nuestro libro en la página 12. Ahí varios ya lo conocen. Súper. Entonces dice aquí, antes de comenzar la lectura, nos pregunta, ¿cuál es el libro que has leído que más te ha gustado y por qué? ¿Alguno quiere comentarnos cuál es el libro que más le ha gustado de todos los que ha leído? ¿Hay opiniones o no? Ah, los veo que están escribiendo. Ahora, si alguno quiere decirlo y conectar por un momento su micrófono para contarnos acerca del libro, Matilda, hoy a mí también me gusta y me encanta mucho más la película. La serie de Harry Potter, y ha leído todos esos libros tan grandes, qué bien. Ámbar en cuarto y sin su amigo, sí, es un libro muy bonito también. Y a veces estos libros nos gustan porque a lo mejor tienen que ver con nuestros anhelos, con nuestros gustos o con los personajes con los cuales nos identificamos, ¿verdad? ¿Alguien tiene otro libro que quiera compartir? Recuerden que el día 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro. Es un día muy preciado para quienes somos amantes de la lectura. Tía, perdón, es que acabo de entrar, por eso. No hay problema. Avancemos entonces. Dice ahí, te invitamos a leer el cuento El hombre que contaba historia, que se encuentra en las páginas 12 y 13. ¿Ya lo encontraron en sus libros? Ya, muy bien. Entonces nos dice que en este texto, aquí está cargando el mío, dice que en este texto nos van a aparecer algunas palabras nuevas, que son palabras de vocabulario que debemos conocerlas antes de hacer la lectura. Por ejemplo, está la palabra fauno, que dice que significa en la mitología romana un semidios que tenía forma de hombre, patas y cuernos de cabra y vivía en los campos. Entonces ahí ya nos queda claro lo que significa
cuando nos aparezca la palabra fauno, perteneciente a la mitología romana. Y también nos va a aparecer la palabra silvanos. En la mitología romana eran semidioses de la selva. Entonces, ¿nos queda claro el vocabulario que vamos a utilizar? Bien. A lo mejor ustedes ya lo conocían de antes lo que era un fauno. Ah, están leyendo Los compas se escapan de la prisión, es súper entretenido, yo también lo leí. Y también me leí, muy bien Abraham, el fauno aparece en las crónicas de Narnia. Quienes han visto la película, el que aparece al principio con la hermana menor es un fauno, súper bien. Ahí la compañera nos estaba contando su lectura de este momento. Qué entretenido que en este tiempo también puedan aprovecharlo para desarrollar el talento de la lectura. Por ejemplo, mi hija, ella es fanática de una youtuber que se llama Lina, que ella también ha escrito libros y en este tiempo ya se los leyó todos, aunque eran bien cortitos. Y ahí estoy esperando algunos que están escribiendo para comenzar con la lectura. ¿La conoce? Ya, aún no tenemos que escribir nada en el cuaderno, hoy día vamos a concentrarnos en nuestro libro nomás, ya, por el momento, solamente el libro y el lápiz, ¿ya? Quiero el libro de Lina y no lo tengo, ahí después se comunican conmigo, yo veo a la forma de cómo poder hacerles llegar, ¿ya? Bien, entonces dice, El hombre que contaba historia de Oscar Wilde. Y ahora ya no escribamos más en el chat para que vamos siguiendo la lectura. Todos siguiendo la lectura y si tienen un lapicito a mano, recuerden que pueden ir utilizando las técnicas de subrayado, del like o de los comentarios al pie de la página. Había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo. Cuando volvía por las noches, los trabajadores, después de haber trabajado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían, vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy? Él explicaba, he visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un grupo de silvanos. Sigue contando, ¿qué más has visto? Pedían los hombres. Al llegar a la orilla del mar, he visto al filo de las olas a 3 sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historia. Una mañana dejó su pueblo como todos los días. Al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a 3 sirenas que al filo de las olas peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Continuó su paseo y al llegar cerca del bosque, vio a un fauno que tocaba su flauta y a un grupo de silvanos bailando a su alrededor. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo, como lo hacía todos los días, los trabajadores le preguntaron, vamos, cuenta, ¿qué has visto? Pero él simplemente respondió, no he visto nada. Entonces este cuento se trata de este hombre que cada día que salía volvía a su pueblo y las personas le pedían que contara lo que él había visto, pero parece que él contaba solo lo que estaba en su imaginación. Y cuando lo que empezó a contar se hizo realidad, decidió finalmente no contarlo más. Vamos a las actividades. El Justin no nos escucha. ¿El resto escucha? A ver, le vamos a poner ahí un mensajito.
Revise conexión o audífonos. ¿Ya? Dice entonces la número 1. ¿Cómo era el hombre que contaba historia? ¿Cómo podríamos decir que era este hombre? ¿A quién se le ocurre un adjetivo o una característica de cómo él era? Y darnos una explicación de por qué era así. Ya, muy bien. Era imaginativo porque él contaba cosas bastante fantásticas. Mire, aquí la Agustina nos da otra característica. Era querido. ¿Por qué habrá sido querido? Vemos que los hombres, aunque estaban cansados al terminar su jornada de trabajo, decidían esperarlo para escuchar lo que él les tenía que contar. Muy bien, ahí ya tenemos dos características que podemos completar. Una más si alguien quiere compartir. Ya, Agustina dice ahí que era querido porque contaba historias. Era respetado, dice Lucas. Sí, por supuesto era respetado porque lo que él decía las personas lo consideraban un hecho. Entonces para ellos era súper importante lo que este hombre les tenía que decir. Era admirado, muy bien Ezequiel. Era admirado, imagínense que era el único que salía del pueblo y veía cosas diferentes. Entonces todo el mundo esperaba, ¡ay, qué habrá visto hoy este hombre que es tan interesante! Entonces, usted ahí va a escribir aquí, por ejemplo, yo voy a copiar la respuesta, porque las cosas buenas, ahí podemos copiarla. La última respuesta del compañero, decía, era admirado. Entonces aquí escribimos por qué puse esa característica de él. Entonces, era admirado, en este caso decíamos porque conocía lo que había afuera del pueblo. Ahí no me va a alcanzar, pero ustedes saben lo que dice. Esto es un ejemplo de cómo usted debe responder. Cuando haya respondido otra, esa dice que debe escribir dos adjetivos que lo caracterizaban y justificar de la misma forma que hicimos el primero. Entonces ahí ustedes pusieron otro adjetivo. Por ejemplo, ahí leo que un compañero puso que era imaginativo. Porque voy a escribir en un cuadro más grande. Imaginativo porque el cuadro no me quedó muy grande. Y ustedes ponen por qué era imaginativo. Otro adjetivo, ahí alguien puso que era respetado. Porque, y ahí ustedes completan la justificación de por qué. Cuando tengamos lista la respuesta de la 1, ustedes me ponen aquí en el chat OK para que podamos avanzar. Si todavía alguno de ustedes no tiene el libro, en su cuaderno pone el número de la página y va escribiendo solo las respuestas, ¿ya? Para que no se demore ni se atrase. Después de la página web del colegio, usted puede descargar esta misma presentación. Ya, hay gente que está lista. La Abraham, la Agustina, la Samira, la Aranza, súper bien, ¿ya? Hay alguien que necesita un poquito más de tiempo. Ya, vamos a dar un minutito más. ¿Alguien puso algo diferente a lo que comentaron sus compañeros? Si lo quiere compartir. Necesita un poquito más de tiempo, ya.
un poquito, recuerden que la hora pasa rápido. ¿Saben ustedes que esta costumbre de contar historias es algo que ahora, gracias a la televisión, al internet y a la conectividad que todos tenemos, es algo que se ha ido perdiendo? Pero en sectores rurales, en el campo o en algunos lugares donde aún no llega la electricidad, hay personas que se dedican todavía a contar historias al resto y los pueblos o sus vecinos dedican tiempo para escucharlos. Entonces es un oficio que en la antigüedad era muy recurrente y que nosotros hemos ido perdiendo con el tiempo. Ya, ¿alguien más ya está listo? Pasemos a la 2 mientras si ya terminaron la 1. Dice, ¿qué hacía el hombre al principio del cuento y qué le pedían los trabajadores? Entonces, respondamos la 2 y si alguien la quiere compartir, la puede compartir para que ayudemos a los compañeros a avanzar con el trabajo. Y para que nos revisemos también. Aranza. Le pedían que le leyera un cuento, igual ellos estaban muy cansados, pero igual lo esperaban. Ya, muy bien. Entonces, ahí el compañero también, Lucas, está confirmando lo que dice la compañera, que cuando salía del trabajo les contaba historia. Muy bien, ahí está complementando también. Volvía en las noches a contar historias y las personas le pedían, cuéntanos lo que viste hoy, por favor, queremos saber. Ahí, ¿alguien más quiere opinar sobre su respuesta para que la pongamos aquí? Cuando estén listos con su respuesta, me ponen OK. Estoy esperando que veo algunos, el chat me avisa que hay gente que está escribiendo, entonces por eso no he avanzado. Ya, volvía, contaba historias de lo que había visto, ¿cierto? Se suponía que él tenía que contar historias de las cosas que había visto, no de las cosas que se estaba imaginando. Entonces, ahí voy a poner, volvía por las noches a contar historias. ¿Y qué le pedían los trabajadores? Le pedían, bueno, hay que hacer otro cuadrito para poder escribir ahí eso. Le pedían que contara lo que había visto, como dicen ahí los compañeros. Ya, ¿alguien sabe si pudo el compañero Justin conectarse o escucha? No sé si les habrá avisado. Ya. Entonces, la 1 y la 2, ¿están listos o a alguien le falta para que avancemos? Uy, qué rápido. Hay gente que trabaja muy, muy rápido. ¿Listo? ¿Está listo también? ¿Ya? Avanzamos. Súper, muy bien, Ezequiel. Pasemos a la otra página, donde nos dice la número 3. ¿Qué sucedió al hombre una mañana? ¿Qué le sucedió al hombre una mañana al salir del pueblo? ¿Qué le sucedió a este contador de historias?
Tiene mala conexión. Saben, como consejo también, las personas que han tenido mala conexión en la mañana, como las redes sociales, algunos tienen liberado el WhatsApp, lo que hacían para poder estar conectados es que algún compañero con buena conexión los llamaba, les hacía videollamadas y así podían participar de la clase. Ya, ahí ya están contestando la número 3. Dice, la 3, ¿qué le sucedió al hombre una mañana al salir del pueblo? Sus historias se hicieron realidad. ¿Se imaginan lo que se tiene que haber asustado? ¿O cómo se habrá sentido? A lo mejor no se asustó. Quizás, ¿qué pensó? ¿Qué habrá sentido al ver que lo que él contaba? Vio que las sirenas peinaban sus cabellos, se encontró con el fauno, con los silvanos. Entonces comprobó o vio que sus historias se hacían realidad. En el mar, sí, se encontró. ¿Cómo se habrá sentido? Yo creo, ya a mí me daría un poco de susto a veces que las cosas que hay en mi imaginación se vuelvan reales. Ahí sí logró conectarse. Ahora, Justin, ¿me escuchará? Veamos la número 4. Ah, muy bien, qué bueno. Entonces, trabajemos en el libro. La número 4 dice, ¿qué pasó al final cuando el hombre regresó? No quiso contar más historias, ¿cierto? Prefirió quedarse callado. Lo estaban esperando como todos los días. Los trabajadores le pidieron, dinos, ¿qué viste hoy? Entonces el hombre decidió no contar más historias. ¿Por qué habrá tomado esa decisión? Ahí está la respuesta mucho más completa el compañero. Dice, los trabajadores le preguntaron qué había visto y él dijo que no había visto nada. O sea, él se quedó callado, dijo, ya no me meto más en problemas, mejor me voy a acostar y todo el mundo se va a descansar. Le dio miedo, dice Lucas, sí, probablemente algo pasó en su corazón que dijo, no, o a lo mejor necesitó tiempo para asimilarlo y después volvió a retomar su oficio. Recordemos que, como les contaba, esto es un oficio muy lindo por lo demás. Ya. Dice ahora la siguiente. En parejas, compartan sus respuestas anteriores. Bueno, nosotros ya la hicimos todos juntos porque como no estamos en la escuela, no estamos en pareja haciendo la tarea, ¿cierto? Luego vamos a completar la siguiente tabla con las acciones principales y el lugar donde ocurre. Recuerdan que hace algunas clases anteriores habíamos hecho breves resúmenes de las acciones del inicio, del desarrollo y del desenlace. Eso es lo que tenemos que hacer en esta tabla. Entonces aquí vamos a poner las acciones del inicio. ¿Quién me ayuda resumiendo los hechos o acciones del inicio? Benjamín no pudo escuchar nada. ¿Habrá problemas allá en su conexión? Ya vamos completando, pero mire, lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando en la actividad 5 del libro. Lo bueno es que como estamos trabajando del libro, no nos estamos quedando atrasados con lo que, si es que hay que copiar algo.
Ya, entonces ahí Florencia nos ayuda con las acciones del inicio. Entonces vamos a poner que el hombre, para saber de quién estamos hablando, salía, yo no le voy a poner toda la respuesta porque si no, no me va a alcanzar, a trabajar en las mañanas y en la noche contaba historias, ¿cierto? Esa es la primera acción del inicio. Ahora, ¿quién me puede decir en qué lugar ocurría esto? Estamos en la página 12, 13, creo. 14 ya. Ustedes tienen el libro en sus manos, yo solamente tengo lo que ustedes están viendo en pantalla. En el pueblo, muy bien Benjamín Cusquizibán. Ya, entonces tenemos completa la primera parte de nuestra tabla. El inicio, el hombre salía a trabajar por las mañanas o salía del pueblo por las mañanas y en la noche, me quedó mal escrito noche, contaba historia al resto de las personas o a los trabajadores. El lugar donde ocurría esta acción es el pueblo. ¿Qué ocurrió en el desarrollo? ¿Quién me puede comentar cuál es el desarrollo de este cuento? Y me aparecieron mensajes, veamos. Ya, muy bien, ahí hay dos acciones. Primero vamos a poner la que nos dice Lucas. Contó una historia, ¿cierto? De faunos, de silvanos y de sirenas. ¿Ya? Contó una historia y después está la siguiente acción del desarrollo, que es la que nos pone Agustina. Al salir, vio en la realidad sus historias. Entonces, primera acción del desarrollo, contó una historia de faunos, de silvanos, de sirenas, y la segunda acción, al salir, vio en la realidad su historia o lo que él contaba. ¿En qué lugares ocurrieron estas acciones? Ya, muy bien. Lo que vio, lo vio en el mar. La historia primero la contó en el pueblo, ¿cierto? Entonces la primera parte donde dice ahí que contó la historia, también en el pueblo, y la otra parte cuando él salió en el mar o en la orilla del mar, como puso allí el Ezequiel. Muy bien, Lucas. Entonces tenemos completa la segunda parte de nuestra tabla. ¿Ya? Contó la historia, al salir su historia se hizo realidad y en estos dos lugares ocurre. Veamos el desenlace, que alguien ya se nos había adelantado. ¿Qué acción nos resume o nos describe el desenlace de esta historia?
Ahí me avisa que están varios escribiendo, así que voy a esperar para ver la respuesta de la última parte. Ya, muy bien. Decidió no contar más historias. Ahí el compañero nos dice, el hombre decidió no contar historias después de ver que sus historias se hicieron realidad. Súper bien, lo podemos escribir eso allí en nuestro libro. Decidió no contar más historias después de lo que vio, ¿cierto? Vio que sus historias eran reales. Ya, vamos a ver ahora en qué lugar ocurrió eso. Ya, recordemos que el chat es solo para concentrarnos en el aprendizaje. En el pueblo, muy bien. Esto ocurrió en el pueblo, porque él ya había llegado y estaba llegando a su lugar cuando las personas se acercaron a preguntarle. Entonces, miren lo interesante de completar este tipo de tablas. Nosotros podemos hacer un resumen si logramos identificar, como ustedes lo hicieron de manera muy bien, de excelente manera. Ustedes identificaron primero las acciones de lo que ocurrió en cada parte del texto y luego identificaron el lugar. Por ejemplo, si ustedes en una evaluación o después en una tarea, no solo en cuarto, sino que en cualquier época de su vida escolar, le pidan un resumen, usted debe saber de inmediato que no tiene que copiar lo mismo que el texto, sino que va a sacar las partes principales de la historia y para poder hacer eso nos guiamos. Dividimos el texto en inicio, en desarrollo, en desenlace. Y en esta pequeña tablita nosotros hemos resumido toda la historia. ¿Ya todos completaron esta página para pasar a la otra parte o esta parte hasta las 5? Me dice ok si están listos o si a alguien aún le falta un poquito de tiempo, me avisa. Ya estamos listos todos casi. Nadie necesita más tiempo entonces, veamos. Ok, ¿están listos? Sí, listo, listo. ¿Hay alguien le falta? Ah, no, dice que no le falta tiempo. Ya, estamos listos entonces. Súper, qué rápidos. Tenían muchas ganas de trabajar, parece. Bien, vamos ahora a abrir nuestro cuaderno. En el cuaderno vamos a poner la fecha de hoy. ¿Cuál es la fecha de hoy? 27 de abril del 2020. Y vamos a escribir el título de este texto que era El hombre que contaba historias. ¿Ya? Todos tenemos eso. Cuando lo tengan me dice ok. Súper bien. Y respondemos. Vamos a responder estas preguntas que aquí aparecen. Entonces, en nuestro cuaderno, vamos a responder la 1. Dice, ¿por qué el hombre dejó de contar historias?
Entonces allí yo debo decir y dar argumentos de por qué yo creo que este hombre dejó de contar historias, porque el texto no lo dice, ¿verdad? No nos está diciendo claramente, por lo tanto es una inferencia. Y cuando yo hago inferencias, debo argumentar. Yo creo que no es necesario escribir la pregunta porque si no nos vamos a demorar mucho y además este material también lo pueden descargar. Pero sí me interesa que copien la fecha y el título para que sepamos de qué estamos hablando, ¿cierto? Ya cuando estén listos, me dicen y si alguien quiere compartir su respuesta, aquí ya están bajando respuestas. Dice, escribimos por miedo. Aquí está el título, lo que está en rojo es lo que yo puse recién que debemos poner en el cuaderno, ¿ya? Ya, entonces, voy a leer desde las respuestas de Lucas Tovar. Lucas, está muy bien la respuesta, pero recuerde que dijimos también que debemos argumentar. Entonces, si usted pone por miedo, usted le agrega una coma y agrega porque, ¿cierto? Aquí su compañero le complementó, porque sus historias se hicieron realidad y tal vez le dio temor. Ya, ahí hay argumentos. Después dice, la Francisca cree que él no contó más historias para no meterse en problemas. El Ezequiel, porque se asustó al ver que sus historias eran realidad. Agustina, porque se asustó ya que sus historias se hicieron realidad. Bien, en todas ellas ustedes están argumentando, lo cual me parece muy bien, porque recuerden que ya en cuarto básico no podemos responder con solo una palabra. Benjamín Rivas. Ahí, ya. Entonces, la 1, ¿la tenemos todos lista? Sí. Ya, muy bien. ¿Habrá habido otro motivo o todos creen que él se asustó, le dio miedo? Cuando es inferencia, nosotros podemos de repente ir más allá, ¿cierto? De la respuesta común. Ahora vamos a la número 2. Dice, ponemos el 2 ahí en nuestro cuaderno. Y dice, ¿qué opinan de lo que hizo? O sea, ¿qué opinan de que haya dejado de contar historias? ¿Harían ustedes lo mismo o ustedes habrían seguido? El que tenga la respuesta de la 2 la puede compartir. Ya, la Florencia no le gustó lo que hizo entonces porque ella opina que él debería haber seguido contando historias. Finalmente era como la entretención de las personas del pueblo, ¿verdad? Entonces él quizás podría haber contado otras cosas y habría hecho feliz también a las personas que lo esperaban con ansias. Recuerden, al principio ustedes dijeron características de él y todas eran características buenas, al parecer era muy querido.
Muy bien, Florencia, muy buena opinión. A ver quién más opina o alguien opina diferente a la Florencia. Ahí la Aranza dice que sí, que debería haber seguido. Estuvo mal que no contara más historia, dice el Ezequiel. Ya voy a esperar ahí, veo que hay unas personas escribiendo en el chat. No me gustó, porque no debes dejar de hacer las cosas que te gustan. Muy bien, mira, si él tenía un talento, esto no es algo que a lo mejor lo hiciera porque sí, el ser contador de historias era un talento. Imagínense que todas las personas vencían el cansancio para poder escucharlo y él dejó de hacerlo, parece que por susto. Ahí el compañero puso una respuesta diferente. Muy bien, mire, dice, me parece bien para que no se meta más en problemas. O sea, Benjamín está de acuerdo con lo que él hizo, súper bien, y él dice, mejor se ahorra problemas y lo deja de hacer. O sea, recuerden que yo les decía hace un tiempo que todas las respuestas son válidas en la medida que yo dé argumentos. Si mis argumentos respaldan mi respuesta puede estar bien. Ahí el Lucas también está de acuerdo con el contador de historias porque dice, yo también creo que está bien lo que hizo para que más historias no se hicieran realidad. Claro, imagínense si soñaba con una tormenta, con un huracán, o contaba una tormenta, un huracán, y eso se hace realidad. El Ezequiel cree que estuvo mal porque la gente lo admiraba por eso. Súper buenas respuestas, me parece muy bien que todos podamos tener nuestras ideas y poder expresar lo que creemos es súper importante, chicos, y eso nos da uno de los regalos que nos da la lectura, el poder tener ideas y defender esas posturas. ¿Alguien más quiere compartir o a alguien le falta tiempo para terminar? Bueno, hace unos años yo les contaba que este es un oficio muy antiguo y en los lugares, a lo mejor alguno de ustedes, si ha ido alguna vez de camping o ha viajado de vacaciones al campo, las personas hacían como una parte de la entretención de las vacaciones, los relatos de historias. Ya. Ahora, me pone ok si está listo para que pasemos a la siguiente. El libro, no tengo cuaderno de lenguaje, ya no importa. Muy bien, estamos listos entonces. Lápiz, una goma. A ver acá. ¿Ayudas? ¿Qué? Que no soy muy rápida yo, por eso necesitaba ayuda. Nunca canso. Ya, estamos listos ahí. Y ahí le estamos pidiendo a la Jennifer que pueda bloquear su micrófono. Bien, avanzamos entonces. Y nos vamos al cierre de nuestra clase. Entonces, en el mismo cuaderno escribimos cierre de la clase o cierre solamente y copiamos esto. O sea, respondemos primero. La número 1 dice, de las historias que te han contado en tu vida, ¿cuál es la que más recuerdas y por qué? Qué entretenido esto, que ustedes puedan compartir historias que a lo mejor a veces le contaban sus abuelos o sus primos, sus tíos, sus amigos, y hoy día la puedan recordar y registrar.
Ahí el Ezequiel dice que Profesora, yo me acuerdo de la que más me acuerdo, es la del chupacabra. Ah, usted le contaba la historia del chupacabra y seguramente le gustaba o algo le provocaba, por eso es la que más se acuerda, ¿cierto? Aquí el Ezequiel dice que es la que más recuerda, es la historia de la Llorona. Y a alguien le habrán contado, ahí el Esteban, la que más, perdón, a Abraham, la que más le gusta es la de Jonás. ¿A alguien le habrán contado historias que sean originales, propias de su familia? Jonás de la Biblia, súper bien, sí, es una historia aparte muy entretenida, muy emocionante. El tren fantasma, o sea que a ustedes les gustan las cosas misteriosas. El sin cabeza, la Caperucita Roja, súper lindo porque nos recuerda cuando éramos pequeñitos. El Tomás no se acuerda de ninguna. El culebrón, ¿qué es el culebrón? Ay, qué lindo, la historia de su nacimiento. Muy bien, ahí hay una historia que es propia de la familia y que generalmente a todos nos gusta como saber cómo nacimos, nuestro origen o lo que estaban sintiendo nuestros padres. Me parece súper bien. Entonces debemos escribir en nuestra respuesta la historia que más recordamos y por qué. ¿O alguien habrá tenido algún pariente que inventara historia y les contara para entretenerlos? Yo en mi familia tenía muchos que nos contaban historias. Por ejemplo, ahí el compañero dice la del tuetué. La historia de sus padres, súper bonito conocer la historia de sus padres. Mire, Abraham ahí nos cuenta que él también tiene una historia familiar, dice que estuvo a punto de morir. Entonces, seguramente es una historia que está muy arraigada en la familia, porque gracias a Dios lo tenemos aquí en clases y eso no ocurrió. Yo, dice, mi tío me contaba historias. ¿Ven que siempre nosotros tenemos a alguien cercano? Tuvo virus sincicial, pobrecito, sí, eso es muy grave, sobre todo si estabas pequeñito. Y seguramente también es una historia que te gusta porque vemos cómo Dios siempre está respondiendo a las oraciones. Probablemente tus padres, tu familia estuvo orando mucho para que tú te mejoraras. Aquí el Estefan nos dice, mi abuelo me contó que era militar. Debe tener muchas historias también su abuelo entonces. Hoy no le entiendo a la Isidora lo que me dice, la historia de La Pampa. La Connie también estuvo en el hospital. Entonces, se dan cuenta que la vida nuestra siempre está acompañada de relatos, ya sea relatos escritos por otros o leyendas, como han mencionado ustedes. Ahí la compañera está mencionando las 3 Pascualas, pero también está hablando de historias personales, que son la historia, dice, de sus papás, de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, nuestro corazón las va atesorando y las va guardando porque van construyendo nuestra vida también. Es una leyenda y su hermana se llama Pascuala, dice la Francisca. Bueno, esto de contar historias, a mí por lo menos también me gusta mucho porque yo hace algunos años viví en un pueblo en el altiplano, en el norte, donde no había electricidad, donde no había luz eléctrica y por lo tanto no había teléfono ni internet. Entonces nosotros, como éramos un grupo cristiano, invitábamos a las personas a escuchar historias de la Biblia como las que nos relataba Abraham y pensábamos que ellos no iban a llegar, pero sí llegaban a tomar tecito porque las personas en estos lugares se levantan apenas sale el sol y se acuestan cuando el sol se pone. Entonces ellos iban a oscuras para poder escuchar las historias que nosotros teníamos que contar. Solo las respuestas. Ahora dice completa. Para describir personajes o lugares de una historia, ¿qué podemos ocupar?
¿Alguien sabe cómo se llaman esas palabras que ocupamos para describir? A ver si alguien... Adjetivos, muy bien. Los adjetivos nos van a ayudar siempre a poder describir lugares, personajes, lo cual nos va a ayudar también a contar y a escuchar historias. Entonces, los adjetivos calificativos, que son los que describen lugares o personas, son los que nos ayudan a realizar esta actividad. Entonces dice, esto nos permite señalar, ahí esa S está mal, debería ser una R, esto nos permite señalar las características del sustantivo. Tía, yo iba a decir lo que dijo, pero sé que lo dije, entonces no pude. Oh, me adelanté. Es que miré el reloj y me puse nerviosa, dije, oh, nos queda poco tiempo. Ah, ok. Esto sí debe quedar copiado en nuestro cuaderno, esta última parte donde dice completa, ¿ya? Mientras ustedes están copiando, quiero comentarles que recibí sus trabajos, de los que mandaron obviamente, hay personas que aún están sin mandar sus tareitas, así que todavía hay plazos, si necesitan que podamos ir revisándolas, la pueden mandar y me avisan, eso sí, porque el correo no lo abro todos los días. A todos los que me mandaron correo, yo les respondí que lo había recibido. Entonces, si usted me mandó un correo y yo no le respondí, me dicen, tía, revise mi tarea porfi que debe estar por ahí. Hubo algunos documentos que anduvieron un poquito perdidos porque ocurrió que en un solo correo mandaban todo, lo de ciencia, lo de lenguaje, lo de matemática, y recuerden que somos varios profesores que estamos abriendo el correo. Entonces, si usted va a mandar algo para mí, mándenlo en un correo, pero si va a mandar algo para el tío José Miguel, lo manda en otro correo, ¿ya? Para que no se confundan. A la mamá de Benjamín Ríos dice que no le respondí, ya, voy a revisar, porque todo lo que llegó yo le puse recibido, ya, voy a revisar eso. No le ha llegado correo de respuesta a Tomás Hernández, ya, ellos dos, voy a anotarlo a ustedes dos para meterme al correo más tarde y revisarlo, ya. El resto está todo revisado, los felicito por su buen trabajo, por su disposición, por el tiempo que han dedicado, porque sé que también no es tan fácil hacer tantas tareas en la casa. Y recordarles que luego a las 4:30 tenemos la clase de matemática para que se preparen. También vamos a ocupar el libro y el cuaderno. Y, sobre alguien me preguntaba ahí sobre pruebas. Sí, en la página, métanse a la página de cristianooriente.cl y allí ya está disponible este material que trabajamos hoy y está la prueba del libro que es los cuentos de los derechos del niño. Así que ya pueden empezar a leer. Benjamín, que la mamá de Benjamín las tareas y no llegó ningún correo. Ya, lo voy a anotar también. ¿No le puse recibido ni nada? No, nada. Ya, voy a revisar y les aviso después. Es que me pasó eso, que por ejemplo habían correos que habían abierto otros profesores, entonces por eso es bueno que ustedes me digan, tía, usted no me respondió a mí, ¿ya? Así, ¿a qué hora es la clase de matemática? A las 4:30. Así que ahí pasamos lista y nos encontramos en un ratito más, ¿ya? Ahora vayan los que no han almorzado, vayan a almorzar o a tomarse un juguito, a despejarse un poquito. Ezequiel, lo tuyo lo recibió la tía Emily, así que está. Tía, ¿Sí? Tía, yo había almorzado, por eso llegué tarde. No hay problema. Nos vemos en una hora tal cual dice el compañero. Ya, chicos, voy a cerrar ahora esta sala para poder preparar la clase de matemáticas. Que esté muy bien. Chao, chao.